Bien, ahí está. ¿Qué le parece? Ordenando la vida. ¿Hay desorden en la vida? Wow, si no hay desorden, ¿no? Ayúdenme con la Biblia. Vamos a ir a la Biblia a ver a una vida desordenada. Y vamos a verlo como nuestra introducción al tema. Después le vamos a volver a este pasaje, las Escrituras, ¿no? En verdad, las vidas es una de las cosas que luchamos todos con el orden. Y mire esta vida desordenada. En Éxodo 18, Moisés es un ejemplo excelente de vida, pero en un momento de su vida, con toda su excelencia, con toda su posición que él tenía, vivía una vida desordenada. Y llega su suegro a estar con él, a visitarlo, y está un día o varios días antes hablando, pero llega un momento en que la cosa llega a la normalidad. Versículo 13, Éxodo 18, verso 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés que todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre lo uno y lo otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Vamos a ir hasta ahí nomás. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Quiero que la palabra de Dios nos aconseje a nosotros ahora. Ya no es el suegro de Moisés, sino que sea la palabra de Dios que nos dé un consejo. ¿Qué le pasaba a Moisés? Moisés tenía toda la nación. Eran unos 3 millones de personas, 2 millones, 3 millones de personas. ¿Y saben qué? Él atendía a todos. Uno dice: no puede ser, no puede ser. Pero evidentemente el hombre no sabía decir que no. ¿Vio? ¿Usted conoce a alguno así que no sabe decir que no? Y ¿me ayudas con esto? Bueno, te ayudo. Y vení para acá, voy para allá. Y mira, tengo esto, voy para allá. Y empezamos a armar cosas y a nada le decimos que no. Y a las cosas importantes las postergamos y pateamos para adelante, para después, y tenemos asuntos abiertos por todos lados. Cosas sin terminar. ¿Y cuándo me vas a terminar esto? Yo me olvidé de esto. Y empezamos con lo otro. Y uno, su vida es muy desordenada, muy desordenada. Y ni hay que hablar en los asuntos del conocimiento, y ni hay que hablar en los asuntos espirituales. Parecería que tenemos algunos fusibles, y los fusibles son esos que siempre postergamos, dejamos para después. ¿Por qué? Por las cosas que tenemos para hacer. Y el hombre posterga su relación con Dios, su comunión con Dios, su intimidad con Dios, y siempre la está postergando para después, para después, para después. ¿Por qué? Porque tiene cosas importantes para hacer. Claro, hay cosas importantes. Lo que tiene es un tremendo desorden. ¿Y cómo hacemos para ordenar la vida? Quiero darles algunas pistas. Yo creo que hay mucho más que esto en la palabra de Dios, y Dios, que está tan interesado en nosotros, Él nos ha dejado esta porción de las Escrituras para ordenar algunas cosas. Y justamente es el apóstol Pablo que escribe a la iglesia de Corintios. En la iglesia de Corintios, en la carta de 1 Corintios, en el capítulo 4, esta sí que es una iglesia desordenada, Es una iglesia desordenada, desorganizada,
le faltaba de todo le faltaba. Y veo que aquí tenemos algunos principios que tomamos de las Escrituras que nos pueden ser muy útiles a la hora de ordenar. En primer lugar, lo que vemos ahí, fíjese el sustento del orden en la vida. Nosotros tenemos que ver, Dios va al fondo de la cuestión, al fondo, va, como decimos, al hueso, va a lo más profundo, no solamente a tocar los síntomas, sino toca las causas. ¿Y cuál es el sustento del orden? ¿Qué es lo que me va a permitir vivir una vida ordenada? ¿Vieron que uno intenta, sí, voy a hacer un régimen, y está 2 días de régimen y después, no, ya no doy más, porque me invitaron a un cumpleaños, fui acá, fui allá, se terminó el régimen, ¿no? ¿Por qué? Porque somos desordenados. Entonces, ¿cómo sustentamos el orden? ¿Cómo puedo hacer para que esto permanezca y no a mitad de camino se me termine, se me acabe la pila, no tenga más fuerza para seguir adelante? Interesante lo que Dios nos propone aquí. Hay 3 cosas que son valiosas y son esenciales para sostener el orden. En primer lugar, lo tenemos allí, somos servidores de Cristo. ¿Quién soy yo? El tema es que tengo que definir quién realmente soy como persona. Y vamos a ver que en estos 3 puntos que tenemos hay un común denominador, y el común denominador es Dios. Dios es el centro de la vida, Dios es el centro de la persona, Dios es el único que va a poner en orden, como dice el trío Mar del Plata, el lío de mi andar. Es el único que va a poner en orden mi vida, el único es Dios. Y en primer lugar, dice el apóstol Pablo, queriendo ayudar a los hermanos a poner en orden las cosas en aquel lugar, y también a nosotros, dice, nos debemos considerar que somos servidores de Cristo. Un servidor de Cristo quiere decir que nosotros somos esclavos, pues la palabra siervo es esclavo, y en el original, nosotros en el español tenemos uno solo, servidor, ¿no? En la Biblia encontramos otra palabra que es diáconos, y la conocemos por el castellano, el español, y por el contexto que estamos occidental y cristiano, sabemos lo que es una diaconía, lo que es un diácono, una diaconisa. La palabra diácono quiere decir servicio, servir. Ahora, acá la palabra que dice servidor no es diácono, la palabra que usa acá es uperete. La palabra uperete también era siervo. Hay otra más para siervo que es dulos, de ahí el barco Dulos, ¿no?, que se hundió allá en el sur. Dulos también es esclavo, diáconos es esclavo también o servidor, y uperete también es un servidor. Distintas palabras que usaban los griegos, este idioma tan rico. Ahora, ¿saben que el uperete era el esclavo que manejaba, que movía los barcos? Los barcos, como no había motores, solamente usaban el viento para las velas, pero para moverse, y los barcos de guerra eran trirremes, tenían 3 niveles de remos, ¿no? Había algunos que tenían un solo nivel de remo y algunos de 3 niveles. 160 hombres, por los registros históricos, iban en esos barcos, remando, 160 remeros, ¿no? El de más abajo de todo, el que estaba en la parte más de abajo, ese era el uperete. Esos eran los uperetes, eran los siervos que estaban allí cumpliendo una tarea. Y cuando Pablo nos dice esto, nosotros tengan los hombres como administradores, somos siervos de Dios. Pero aquí habla de esfuerzo, de trabajo sostenido, de sacrificio, de demanda, de consideración. Soy un siervo de Dios. Y esto es esencial, porque si yo creo que soy el dueño de mi tiempo, el dueño de mi vida, y yo digo, yo hago lo que quiero, y yo vivo como quiero, bueno, ya tenés un problema, ya calificás para desorden. Estás calificado para el desorden. Porque es así, vas a hacer lo que querés, vivís como querés, calificaste para una vida desordenada. El primer paso, dice
Pablo, tengan los hombres como servidores, soy un siervo de Dios. ¿Cómo cambia, no? Nos cambia todo nuestro pensamiento, todo nuestro ser interior, cómo encaramos la vida, cómo nos vemos a nosotros mismos. Siervo de Dios, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, un siervo que está listo para dar cuentas, para rendir cuentas, porque el siervo hacía eso, rendía cuentas, no era dueño de sí mismo, rendía cuentas delante de su amo y Señor. Y no hay nada mejor que tener a nuestro Dios como amo y Señor, nada mejor. Juan decía en esa canción que cantamos antes, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Fue muy acertado el pensamiento que Él tuvo en esa oportunidad, porque la gente decía, Juan, acá está Jesús haciendo esto y está como llevando más gente que vos, y vos te estás quedando sin gente, y vos te estás quedando a un lado. Y Juan responde estas palabras: Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Y este es el pensamiento que pone una vida en orden. La vida en orden es cuando Dios tiene control de la vida. Y Dios no va a poder tener control de la vida si yo no se lo doy. Ahora, Dios es un caballero y me deja a mí. Y si yo quiero manejar la vida, Dios me va a decir, manejala. Lea usted después en su casa, en Romanos capítulo 1, cuando la gente se resistió tener en cuenta a Dios. Recuerda esa palabra, es tremenda, ¿no? Dios los entregó, dice la Biblia, ¿no? Los entregó, y bueno, después sigue leyendo usted y va a ver lo que pasa cuando una persona no tiene en cuenta a Dios. La segunda verdad que encontramos aquí es que somos administradores de los misterios de Dios. Y esto es lo que sustenta el orden en nuestra vida. En primer lugar, me considero como siervo de Dios. En segundo lugar, soy un administrador de los misterios de Dios. Dice las Escrituras acá, administradores de los misterios de Dios. Y ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Administrador, misterio. Quizás usted me dice, ¿cómo es esto de los misterios? ¿Hay algún misterio acá en el Evangelio? No, ¿sabe qué? No hay misterio. No tenemos nada escondido acá abajo en la plataforma, ni atrás de la cortina, ni en un cuarto secreto, ni en un sótano. No hay misterios. No hay misterios en el edificio, no hay misterios en el Evangelio, no hay ceremonias secretas, no hay pactos ocultos, no hay. Entonces me dice, ¿qué es un misterio? ¿Por qué dice misterios? Administradores de los misterios. ¿Por qué? Pablo dice esto porque los misterios era lo que estaba oculto, y lo que estaba oculto era todo el mensaje del Antiguo Testamento que se reflejó y salió a la luz en la persona de Jesucristo. El misterio fue revelado. Los profetas, para los profetas era un misterio, para los profetas era algo oculto, algo que no lo podían ver. Lo que habló David en el libro de los Salmos, los profetas como Jeremías, como Daniel, como Ezequiel, todos los profetas que siempre hablaban de aquel que había de venir, y vino Jesucristo. Cuando vino Jesucristo, el misterio se reveló, se dio a conocer. ¿Qué tiene que ver esto con el orden de la vida? Tiene muchísimo que ver. Tiene que ver porque justamente Dios nos ha puesto a nosotros como administradores. Dios nos ha delegado a nosotros las verdades del Evangelio. Y cuando nosotros tomamos la palabra de Dios en verdad, la aplicamos en nuestra vida, vivimos según el consejo de Dios, las cosas se ordenan. No nos ayuda Dios a tomar buenas decisiones en la vida. ¿Y por qué vivimos vidas desordenadas? Porque no sabemos tomar decisiones. ¿Cuál es la mejor decisión? Y necesitamos sabiduría de Dios para tomar correctas y buenas decisiones en nuestra vida. ¿Y quién nos ayuda en eso? Justamente Dios nos ayuda a través de la verdad que nos ha sido revelada, a través de la verdad del Evangelio. Por eso dice, somos administradores de Dios. Un administrador, de ahí viene la palabra economía, un economos, era la palabra griega, es un mayordomo, un administrador. El concepto de administrador, el concepto de mayordomo, es que no es dueño de nada, simplemente administra algo que le ha sido confiado. Dios nos ha confiado la verdad del Evangelio. ¿Y qué hacemos con esa verdad que hemos recibido? Cada uno
está tan cerca de Dios como usted quiere. Dios está con usted, Dios está con nosotros. Cantamos unas canciones preciosas aquí con los niños, y yo me sorprendí las canciones que cantan los chicos, ¿no? Qué lindo que cantan estas canciones y que nos hacen pensar en la seguridad que tenemos en nuestro Dios. Pero ¿sabe qué? Mucho de esto pasa por cada uno de nosotros. Mucho pasa por cada uno, por las decisiones que cada uno de nosotros toma. Me considero un administrador, un mayordomo de los bienes que Dios me ha dado. ¿Cómo administro el mensaje del Evangelio en mi vida? ¿Cómo lo administro? Entonces, ¿cómo considero la palabra de Dios? ¿Estoy leyendo la palabra del Señor? ¿Tengo temor de Dios? ¿Soy reverente frente a los hechos de la vida, lo cotidiano? ¿Tengo reverencia en todas las cosas? ¿Qué quiere decir tengo reverencia? ¿Está Dios en medio del pensamiento? ¿O directamente obro y actúo? Y miro como le fue en la televisión a aquel que obró y actuó, y bueno, sigo el consejo de la televisión. No. ¿Cuál es el lugar de la palabra de Dios, el consejo de Dios? Usted cuando se levanta en la mañana tiene su tiempo para orar, para leer, para buscar a Dios, o al mediodía, o a la tarde, o a la noche. Usted es un administrador. Y esto es lo que le va a dar sustento a una vida de orden. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone las cosas en orden en la vida. ¿Y cómo lo hace? A través de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios la conocemos y nos fortalecemos a través de la comunión con Dios. Y la comunión con Dios viene a través del tiempo que pasamos con Dios. Tiempo, palabra de Dios, tiempo. Libertad para que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo de Dios aplique la palabra de Dios. Yo tengo que tener una disposición. Y si arranco a la mañana y me levanto y pongo en marcha el motor y arranco y sigo y termino la noche cansado, fundido, y me acuesto para el otro día arrancar de vuelta y seguir, bueno, estoy calificando para una vida desordenada. Ya estás calificando para el desorden. Y después uno dice, no, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y bueno, fíjate si no estás calificando para el desorden. Algo tenés que cambiar. Dios tiene que tomar lugar en la vida. ¿Para qué? Para indicarnos con sabiduría cómo vivir. No sabemos vivir. Y Dios es el que da vida. Y Él no se equivoca. Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En abundancia tengamos esa vida. La tercera verdad que encontramos aquí, para que sea hallado fiel. El tercer sustento del orden es la fidelidad. Y esto es lealtad al Señor. Mire lo que dice en Lucas 16, ahí está. Lucas 16, 12. Lo puse ahí, ¿no? Sí. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables en las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Fidelidad. Si nosotros no actuamos con fidelidad, estamos calificando para el desorden. Es necesario la fidelidad, es necesario comportarnos con fidelidad en todos los órdenes de la vida. Fidelidad en el tiempo, fidelidad en la administración, fidelidad en las relaciones, fidelidad en todo, en la administración, los bienes, todo tenemos que mostrar fidelidad. Acompáñenme en Génesis 17, ese no lo anoté en la pantalla. Génesis 17:1, cuando Dios le habla a Abraham. Mire lo que Dios le dice a Abraham, y hay una expresión en Génesis 17. Vamos a buscarlo ahí. Génesis 17:1, Dios habla, dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Interesante lo que Dios le dijo, pero se lo dijo a un hombre de 99 años.
que las Escrituras enfatiza esto, ¿no? Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. Dios puede aparecer en cualquier momento en nuestra vida y podemos tener un encuentro con Dios en cualquier momento, pero lo interesante es lo que Dios le dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso. Y estoy leyendo ahora la Nueva Versión Internacional y dice: vive en mi presencia y sé intachable. Vive en mi presencia y sé intachable. En la Nueva Traducción Viviente, o en otras Biblias, dice vive con fidelidad. Habla de la fidelidad. Dios le está diciendo: sé intachable, sé fiel. La fidelidad debe ser tu marca. La palabra fidelidad tiene una raíz que está conectada con verdad. Ahí está la fidelidad. Dios nos llama a nosotros a ser fieles a Él, fieles a nuestro Dios. Y cuando nosotros apuntamos en estas tres verdades que encontramos en las Escrituras, que Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios, ¿no? Es que esto es lo que sustenta el orden en la vida. Cuando estas verdades faltan, está abonado para que crezca el desorden. ¿Y qué es lo que abona el desorden? El concepto de sentirse que uno puede solo y que uno puede arreglar la vida solo y no tener en cuenta a Dios. Otra cosa que abona el desorden es justamente no administrar y no tomar en serio las verdades de Dios. No tomarlas en serio. Otra cosa que abona el desorden: y bueno, vivo la vida como quiero y yo me mando las mías, y esto de la fidelidad no es para mí, porque Dios no me llamó a mí a ser pastor, ni me llamó a ser ministro, ni me llamó a ser misionero. Perdón, si has encontrado a Jesucristo como tu Salvador, como el Dios de tu vida, eres llamado a ser un hombre y una mujer fiel a Dios, a ser un buen administrador de las verdades de Dios, a considerarlas y a considerarte a ti mismo como un servidor de Dios. ¿Y sabes qué? Te va a ir bien, te va a ir bien. Es como quedamos en el suspenso cuando el suegro de Moisés, Jetro, le habló a Moisés. ¿Recuerdan la lectura que hicimos? Y lo dejamos ahí. No sabemos si Moisés, qué decisión tomó Moisés, qué hizo Moisés con lo que su suegro le dijo. No sabemos. Bueno, después lo vamos a ver qué hizo, ¿no? Y ahora estamos en el consejo de Dios. Ya no es Jetro hablando a nosotros, a Moisés, sino que es Pablo hablándonos a nosotros y poniendo en orden nuestras cosas. En el libro de Colosenses, fíjense lo que dice allí las Escrituras, algo muy interesante. Ustedes se enteraron de las buenas noticias por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Él es un fiel colaborador. Epafras. Qué buen nombre, ¿no? Epíteto sería el Epafras. ¿Qué es? ¿Cómo lo definirías? Fiel. ¿Cómo definirían tu vida? ¿Podrían decir fiel? ¿No? Qué gran desafío, ¿no? Este sí que es un hombre fiel. Este sí que es una mujer fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a Dios. Fiel a su familia, fiel a su palabra, cumple su palabra, fiel en la disciplina, tiene en orden sus cosas, es fiel. ¿Se puede ser? Claro que se puede ser. Pero mire, Pablo, el que escribía estas verdades, había cometido muchos desórdenes en su vida anterior. Y justamente los desórdenes, mire, él lo dice, mire por qué vienen todos los desórdenes que cometió. Vamos a ver, 1 Timoteo, ahí lo tiene usted, 12 y 13. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Pablo está hablando. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que ya antes blasfemaba el nombre de Cristo. Sigue. En mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo.
clarísimo Pablo, ¿Qué es lo que le llevó a él a vivir una vida totalmente desordenada? Y pensando que estaba haciendo lo bueno, estaba haciendo cosas totalmente incorrectas. ¿Cómo es que el hombre hoy día le dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno? Lo claro dice que es oscuro y lo oscuro dice que es claro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es lo que le pasaba a Pablo. Eso no es orden, eso es desorden. Y mucha gente vive en ese tremendo desorden, porque tiene un desorden interno, un desorden espiritual, un desorden. ¿Y por qué? Acá tiene la respuesta, usted lo ve ahí en la pantalla, ¿no? En el versículo 13, dice, en mi insolencia, en la Nueva Traducción Viviente, dice, en mi insolencia, él está hablando del mismo, ¿no? Yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia. ¿Y por qué más? Porque era un incrédulo. Entonces, no tener en cuenta a Dios en la vida es sinónimo de desorden. Es la raíz. A lo bueno le llamo malo, a lo malo le llamo bueno. Y todo lo demás que viene detrás de eso. ¿Se da cuenta la importancia que Dios tiene en nuestra vida? ¿Cómo voy a hacer entonces para poder sostener el orden en mi vida? Bueno, repasando lo anterior, considerándome un siervo del Señor, considerándome un buen administrador de la verdad de Dios y de la palabra de Dios, tomando la palabra de Dios y la verdad de Dios como algo sumamente importante, y fidelidad a mi Dios. Ahora quiero pasar a este segundo punto, que también tiene que ver con esto, la actitud de orden en la vida. No solamente me habla aquí de los fundamentos del orden, sino una actitud necesaria para cultivar orden en nuestra vida. El orden es el resultado justamente del orden interior. Si no hay orden interior, no va a haber afuera tampoco, ¿no? Notamos que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aquí hay, si usted lo lee así, bueno, tenemos hermanos abogados en la congregación, ellos verán aquí 3 tribunales, ¿no? ¿Los vieron los 3 tribunales que hay acá? Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros. Un juicio, un tribunal de afuera. Otro tribunal más, o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, el tribunal propio, el personal, el mío. Y tenemos el tercer tribunal, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Tengo la Suprema Corte, el Señor. Ahí están los 3 tribunales, ¿no? ¿Cuál es la actitud de orden que necesito tener en la vida para mantener el orden, crecer en el orden y vivir en orden e influenciar? Porque después vamos a ver que el orden es influencia. En primer lugar, vamos a ver que necesito una actitud más allá del juicio humano. Este primer tribunal que se nos presenta y que lo tenemos muy presente constantemente, pero la actitud mía tiene que trascender este tribunal que es el más común y el que estamos enfrentando constantemente. Pablo dice, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros. No importa la evaluación que otros hagan cuando se trata de vivir como cristiano y sostener los valores cristianos. Personalmente creo que cada vez más este mundo está cambiando de una forma tan acelerada y tan rápida. Y muchísimos cristianos están sufriendo por causa de su fe. Nosotros estamos en esta parte del mundo, en el sur de América, pero no estamos ajenos al mundo. ¿Y qué va a pasar aquel día que nos vengan a imponer otros valores, otros principios, nos comiencen a cortar nuestros derechos,
en pro de otros derechos superiores, cuando nos prohíban leer las Escrituras, cuando nos prohíban leer la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, qué desafío, ¿no? Ahí tenemos este primer tribunal que nos va a estar juzgando a nosotros, ¿no? Lo interesante es que yo soy responsable delante de Cristo, no delante de los hombres. Y eso lo tengo que tener presente. Dice en Romanos 12:18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Hagan todo lo posible. ¿Recuerdan este pasaje de Hechos 4:19? No lo tengo en la pantalla, se lo menciono nada más si lo quiere anotar. Hechos 4:19. Mire lo que dice las Escrituras acá. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Claro, vinieron hace tantos años que es muy probable nos va a pasar a nosotros, no sé en cuántos años más, pero en algún momento va a venir y nos van a decir esto que le dijeron a ellos, ¿no? El verso 18 dice: llamándoles intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. La oposición va a venir. ¿Y qué vamos a hacer? Y ellos que dijeron: no nos podemos callar, y siguieron hablando. Más allá del juicio humano tenemos que sostenernos, porque Dios es el que nos juzga. Más allá del propio juicio interior, hay un juicio interior y realmente en esto tomamos distintas posiciones. A veces una persona puede ser muy liviana consigo mismo y consigo mismo se perdona todo. Yo no soy malo, yo no hice nunca nada malo. Yo hablo con gente que me dice: no, pero yo nunca hice una maldad. Digo: este me está mintiendo, o es de otro planeta, no sé, viene de Marte, de la Luna, no sé dónde viene. Es un mentiroso, como que aquel que dice: yo nunca mentí. Y bueno, ya dijiste la mentira, no, ya está la mentira hecha. Ahí tenés la primera. Es que cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, somos los mejores. No hacemos nada malo, no le debemos nada a nadie. ¿Pagaste las boletas? No me llevo mal con ninguna persona. Por favor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice acá: ni aún yo me juzgo a mí mismo. Uno por ahí es muy light consigo mismo, pero a veces somos muy duros con nosotros mismos. Hay personas que son durísimas consigo mismos, no se perdonan absolutamente nada. Y entonces viven con una carga y un peso por aquellas cosas, esos desaciertos que fueron verdad, esas malas acciones, esas malas cosas que hizo en el pasado, y le pesan tanto que no lo dejan avanzar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Necesito una actitud correcta. Si no tengo una actitud correcta, no puedo ordenar, no puedo tener orden en la vida. No califico para el orden. Necesito tener una actitud correcta con mis pensamientos y con mi juicio, el juicio personal. Miren lo que dice la palabra de Dios, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, ¿cómo? Con cordura. Piense de sí con cordura. ¿Sabe? ¿Entiende usted lo que quiere decir, no? Piense de sí sanamente. Piense de sí bien. Es cierto que usted se equivocó en el pasado, pero no puede estar cargándose con eso. Usted sabe lo que tiene que hacer con todo lo que pasó en el pasado. Usted tiene que ir a la cruz de Cristo y decirle: Señor, acá está mi pecado. Como dije la otra vez, a veces nosotros decimos: sí, tengo tantos problemas en la vida, los problemas me sobrepasan, los problemas me pasan, los problemas. Y Dios te está diciendo: vos no tenés problemas. ¿Cómo que no tengo problemas? Vos tenés pecado. Has pecado contra Dios. Es que el problema se trata de una manera y el pecado se trata de otra manera. Y cuando uno dice: yo pequé contra Dios, bueno, ¿y ahora qué hago? Ahora mi problema es con Dios.
He pecado contra Dios. Pero hay que asumir que uno ha pecado contra Dios, no que dice tengo problemas y problemas y problemas. Tenés que definir qué es problema y qué es pecado. Y llamar a cada una de las cosas por su nombre. Y el pecado hay que ir delante de Dios, humillarse, confesarlo, arrepentirse y dejarlo. Y Dios te da libertad. ¿Queremos tener vida en orden? Claro que queremos. Bueno, lo necesitamos a nuestro Dios. Miren lo que decía Pablo en este pasaje de las Escrituras. Ahí lo tiene, Filipenses 3, 13 y 14. Dice, no, en la Nueva Traducción Viviente, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Una actitud adecuada para poner en orden nuestra vida. Perdón, Dios, necesito tu perdón. Necesito libertad, necesito paz. Necesito arreglar esas situaciones del pasado. Una actitud. Nuestra actitud del orden es más allá de la conciencia. Y Pablo habla mucho acerca de la conciencia. Vivimos en una sociedad que constantemente está atentando constantemente contra la conciencia. Es como que la conciencia juega entre en muchos pensamientos. ¿Y qué es la conciencia? Es la capacidad interna del ser humano para definir y distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y constantemente en esta sociedad moderna que vivimos, esto es un tema de constante juicio y evaluación, y ya lo que hoy se dice que es bueno, ya no, ahora es malo, y lo que se dice que es malo, ahora es bueno, y vivimos en ese mundo tan relativo, y ahí estamos. La Biblia habla bastante acerca de la conciencia en el Nuevo Testamento. Y tenemos que ver esto, que la conciencia no es la medida de la verdad. La medida de la verdad es la palabra de Dios. No es lo que dicta la conciencia. Cuando uno dice, vos tenés que hacer lo que dicta tu conciencia, error. Vos tenés que hacer lo que dicta la palabra de Dios, el consejo de Dios. Y si tu conciencia está en acuerdo con el consejo de Dios, hacelo. Pero ajustá. No sea que tu conciencia te lleve por mal camino, y como vemos ahora en la palabra de Dios también. Romanos capítulo 2, ese no lo tengo ahí. Abra su Biblia, mire lo que dice acá. Romanos 2, 14. Pero cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. ¿Qué quiere decir esto? Las personas incrédulas, alguien nos ha preguntado alguna vez, bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que no escucharon el Evangelio? Que están en alguna isla perdida, o están en medio del Amazonas, o en algún lugar, nunca escucharon absolutamente nada del Evangelio. Y uno dice, bueno, Dios los va a perdonar a ellos, porque nadie pudo llegar a mostrarle el amor de Dios y la cruz de Cristo. Bueno, sabe que Dios no los va a perdonar. Aquí tenemos el principio por el cual Dios va a actuar. ¿Y cuál es ese principio? Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Hay una ley escrita en el corazón del hombre. El hombre cuando nacemos, nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Nacemos y tenemos una ley escrita, y Dios va a juzgar a los hombres por esa ley escrita en el corazón, los que no conocieron y no tuvieron la revelación del Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué pasa con esas personas? Ninguno va a llegar a cubrir y a satisfacer las demandas de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado entra y el pecado condena, y el pecado esclaviza, y el pecado lleva a la muerte.
Pero observen ustedes, dice, mostrando la obra de la ley escrito en su corazón, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es tan importante la conciencia, pero superior a la conciencia está Dios. Y Dios juzgará a los hombres según sus reglas y no según nuestras reglas y nuestros valores. Y la conciencia, dice la palabra de Dios, puede ser débil o puede ser fuerte. ¿Cómo se fortalece la conciencia? ¿No? Y la conciencia se fortalece justamente con la palabra de Dios. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas, ¿no? Mire lo que dice en 1 Timoteo 1:19. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Interesante el concepto bíblico, ¿no? Mantén limpia tu conciencia. ¿Cómo hago para mantener limpia la conciencia? Bueno, tengo los recursos. Soy administrador de las verdades de Dios y tengo que darle importancia y valor a la palabra de Dios. Y eso me va a ayudar a mí a fortalecer y a mantener limpia mi conciencia. Y entonces voy a poder vivir en una vida ordenada. Aquellas personas que no dan crédito a la verdad de Dios, la desacreditan y le dan crédito a otras verdades, entre comillas, y a otras verdades aparentes. Dice la palabra de Dios aquí, desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, desobedecieron, y como resultado su fe naufragó. He visto muchos náufragos, y lo más triste es ver náufragos en la vida. Eso sí que es triste. Habiendo conocido la verdad de Dios, echan mano a cualquier salvavidas con tal de ordenar la vida y salir adelante. Y siguen siendo náufragos. Perdieron el rumbo, perdieron el barco, perdieron todo. ¿Por qué perdieron todo? Justamente porque desacreditaron la verdad de Dios. No valoraron, no estimaron. No actuaron como buenos administradores, como siervos. Actuaron con fidelidad. Y entonces naufragaron. Qué triste es. Yo no deseo para usted ni para mi vida, ni para los míos, que haya un náufrago. ¿Usted quiere un náufrago en su vida? ¿En su familia? Pero si usted no hace nada ahora, va a tener náufragos. Y va a tener a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a los que más quiere. Van a aparecer como náufragos en la vida. Haga algo. Ponga en orden su vida y Dios le va a bendecir. Dios lo va a bendecir. En Hechos de los Apóstoles, mire lo que anotamos allí. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios. Ese Pablo es genial, ¿eh? Él escribe eso. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia. Claro, como si él no quería naufragar. Lea la historia de Pablo, y él naufragó, varios naufragios tuvo en el mar, ¿no? Y seguramente que haciendo referencia a eso nos habla a nosotros acerca de la vida cristiana. Hay que estar en el mar. Yo no estuve nunca en el mar. El otro día cuando fuimos al mar, a Mar del Plata, la semana pasada, Gerardo fue allá y vio el mar. Se sorprendió con el mar, impresionante, ¿no? Enorme ese mar. Y la cosa, le digo, y Gerardo, hay que estar allá en el medio, ¿eh? ¡Wow! Yo no quiero estar ahí. Y menos con un salvavidas. Menos. Quiero estar en un barco. Ahí sí te acepto. Voy. ¿Cómo querés que sea tu vida? ¿Quieres andar con salvavidas? No. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente.
Hay un relato muy triste, pero tenemos que leerlo porque está en la Biblia. Acompáñenme en 1 Timoteo 4:2. Se nos ha ido el tiempo, que ya podemos terminar. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia se puede cauterizar. ¿Sabe lo que es cauterizar la conciencia? El término cauterizar quiere decir quemar. Quemar. Las adicciones queman las neuronas, pero el pecado quema la conciencia. Y tener las dos quemadas no se lo deseo a nadie. A nadie. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué? Habrá hombres, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. El demonio lo que quiere hacer es quemar neuronas y quemar conciencias. El demonio hace eso. Quiere quemarte tus neuronas y quemarte tu conciencia también. El pecado quema la conciencia. ¿Se da cuenta por qué Pablo dice, por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia? Tremendo, ¿verdad? No es para dejarlo pasar, ¿eh? Y terminamos cuando Pablo dice, estoy delante del Señor. El que me juzga es el Señor. Y en 2 Corintios 5:10 dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merece, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Un día vamos a estar delante de Dios por lo que hemos hecho. Moisés vivió momentos de desorden en su vida y mire lo que encontramos ahí. Éxodo 18. Vamos a volver otra vez al pasaje de Éxodo. El suegro Jetro le dijo, Moisés, tienes que hacer esto. No lo vamos a mirar porque esto es un tema muy interesante, pero le dice estas palabras: si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Yo quiero terminar con estas mismas palabras. Si sigues este consejo, no el consejo mío, porque es el consejo de la palabra de Dios, y Dios así te lo ordena, y Dios te lo ha mostrado esto, y has entendido que esto es lo que Dios quiere para tu vida, será capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Una vida desordenada produce desorden y toda la influencia alrededor lo siente. Hay mucha gente que sufre alrededor nuestro por nuestra responsabilidad y por nuestro desorden interior. ¿Qué necesitamos? Escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios, inclinarnos delante de Él y decir, Señor, yo te necesito. Que Dios haga cambios en nuestras vidas y nos enseñe a vivir vidas realmente ordenadas. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad de fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Acerquémonos pues a Dios. Vamos a orar. Acércate a Dios. Señor, gracias en esta mañana por esta palabra. Gracias por todo lo que tenés para cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, porque nos amas tanto, Señor, que has venido a este mundo a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados y poner en orden nuestro mundo interior, para poner en orden nuestra familia, para poner en orden nuestro andar, para poner en orden todo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te amamos a ti, Señor, y nos gozamos en ti. Señor, gracias por el perdón que hay en la cruz de Cristo. Gracias porque Pablo lo pudo reconocer y
Y él se reconocía como incrédulo y tantas cosas que hacía antes, pero experimentó tu poder, tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que haces a favor nuestro. Te amamos, oh Dios, y te honramos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga y vamos a seguir creciendo en nuestro Dios.